Hola mis amigos, muy buen día. Que el Espíritu Santo abra el entendimiento de cada uno de ustedes para que cada uno entienda la voluntad de Dios para su vida. Y cuando usted entienda la voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere de usted, y se aplique, se entregue y se ejercite y busque hacer esa voluntad, entonces allí sí usted será feliz. Mientras que eso no suceda, usted mirará a un lado, mirará hacia otro, hará eso. Usted intentará de todas las maneras y no lo va a lograr. Y lo peor, usted pasará toda la vida intentando ser feliz a través de la práctica de su propia voluntad y no lo logrará, no lo logrará, no lo logrará. Yo estaba aquí meditando sobre el diálogo entre Jesús y Nicodemo. Nicodemo era un religioso establecido, un religioso aparentemente sincero, correcto. Era un príncipe, uno de los principales religiosos, un hombre muy respetado a causa de su posición dentro de la iglesia, o mejor dicho, dentro de la sinagoga, dentro del judaísmo. Entonces, él fue a ver a Jesús por la noche, probablemente con miedo de ser visto con Jesús. Entonces, Jesús, cuando él se le aproximó a Jesús, le dijo: sabemos que has venido a Dios, ellos, los judíos. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Entonces Jesús fue directo al asunto, fue directo al punto y le respondió: en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es decir, para ver el reino de Dios se debe nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Después Jesús dijo: en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, no puede ver el reino de Dios. Y si no nace del agua y del Espíritu Santo, no puede entrar en el reino de Dios. Entonces me quedé imaginando, Jesús le estaba hablando a aquel hombre instruido, erudito, un hombre que aparentemente era espiritual. Él estaba hablando en el lenguaje espiritual, estaba hablando en el lenguaje celestial, pero aún siendo un maestro de la religión judaica, un maestro, un profesor, un instructor. Él no entendía nada de lo que Jesús estaba diciendo. Y Jesús tampoco se preocupó en explicarlo. Como muchas personas preguntan: obispo, ¿cómo es que es nacer de nuevo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es aquello? Jesús solamente hacía sus planteos puntuales y quien estuviera interesado en entender lo que él dijo tenía que buscar. Es decir, Jesús enseñó cómo usted puede recibir el Espíritu Santo. Usted sabe que existe el Espíritu Santo. Usted sabe que el Espíritu Santo viene sobre nosotros. Él quiere hacer morada dentro de usted. Pero usted se pregunta: ¿pero por qué, obispo? ¿Cómo sucede eso? ¿Qué tengo que sentir? ¿Tengo que hablar en lenguas? Esto. Jesús no le dijo nada
a Nicodemo a no ser aquella palabra que es, mira, si no naces del agua y del Espíritu Santo, si no naces de nuevo, no puedes ver ni puedes entrar en el reino de Dios. Entonces Nicodemo quedó confundido, entró en una confusión porque dijo, Señor, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? Él estaba hablando de sí mismo. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Es decir, Nicodemo, a pesar de ser religioso, a pesar de ser una persona, un maestro, no entendía nada de las cosas celestiales, él entendía de las cosas materiales, físicas, porque es eso lo que sucede. Mientras que la persona no nace de nuevo, no nace del agua y del Espíritu Santo, ella no entiende el reino de Dios. Y si habla del reino de los cielos, es ahí donde entra en confusión. Para que usted entienda la palabra de Dios, entienda la palabra de Dios que es la palabra que salió de la boca de Dios, usted debe zambullirse, sumergirse en los pensamientos de Dios. Usted debe razonar, pero razonar de verdad. Hoy en día nadie quiere razonar, todo el mundo quiere todo gratis, quiere las cosas ya listas. Todo el mundo quiere y prefiere ver la televisión en vez de, de oír un mensaje celestial, porque ella tiene que pensar, entonces ella prefiere ver y disfrutar lo que ve a pensar. Nadie quiere pensar hoy en día. Es más, toda la tecnología hoy lleva a las personas a ser personas perezosas con respecto al pensamiento. Pero con respecto a las cosas de Dios no hay otra salida. Si usted realmente quiere saber qué es lo que Dios quiere decir o que está diciendo a usted, debe orar, debe buscar, usted tiene que esmerarse, tiene que esforzarse, tiene que colocar toda su vida, usted tiene que sumergirse en el mar inmenso que es la palabra de Dios. Y mientras usted va meditando y razonando, llorando y pidiendo a Dios orientación, oh mi Dios, enséñame qué es lo que tú quieres decir con este mensaje. Nacer de nuevo. ¿Cómo puede ser una persona estando viva, nazca de nuevo? ¿Cómo puede ser? Pues bien, amiga y amigo, yo tampoco se lo voy a explicar. Si Jesús no lo explicó, yo lo voy a explicar. Yo solo sé decirle lo siguiente, si usted quiere ver el reino de Dios, o mejor dicho, no solo verlo, sino entrar en el reino de Dios, usted tiene que nacer del agua y del Espíritu Santo. Técnicamente le voy a explicar aquí, cuando usted nace del agua, remueve sus pensamientos. La palabra de Dios remueve los pensamientos religiosos, los pensamientos que ha cargado a lo largo de su vida y coloca los pensamientos de Dios. Entonces usted se somete a la palabra de Dios y comienza a obedecer. Entonces el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la palabra de Dios, le orientará paulatinamente día tras día, hasta que llega el momento en que Él, el Espíritu Santo, le revela a usted al Señor Jesús, a su Hijo. Él le presenta al Señor Jesús y usted se torna una nueva criatura. Mientras que usted no nazca del agua y del Espíritu Santo, usted no puede ni ver y mucho menos entrar en el reino de Dios. Sé que es medio complicado para quien es religioso, religiosa, para quien está acostumbrado a recitar la Biblia, de
memoria, pero aún no tuvo una experiencia con Dios. Entonces, esas personas quedan confundidas y continúan viviendo una vida religiosa, pero no una vida en el reino de Dios. Jesús, amiga y amigo, Él quiere hacerse presente en su vida 24 horas por día y por toda su vida y para toda la eternidad. Pero usted tiene que perseguir, tiene que buscar. Usted es quien tiene que querer esa sed, esa hambre. Debe brotar de su interior para que así el Espíritu Santo atienda su necesidad, su hambre, su sed, porque Jesús dijo, venid a mí los que estáis, o mejor dicho, quien tiene sed, venga a mí y beba. Quien tenga sed, venga a mí y beba. Entonces, si usted no tiene sed, quedará del lado de afuera. Si usted tiene sed, busque, porque Él va a revelárselo a usted. Por eso es que en la Iglesia Universal nosotros tenemos reuniones de búsqueda. Por ejemplo, los domingos, los miércoles, son reuniones específicas para las personas que tienen sed de Dios, personas que no están con sed de cura, de liberación o de milagros puntuales, sino que tienen sed de conocer al Señor Jesús. Y usted es nuestro convidado aquí en el Templo de Salomón. Este domingo estaremos por la mañana a las 7 en punto, a las 9:30 y también a las 18 horas, intentando pasarles a ustedes aquello que Dios nos ha dado. Dios los bendiga a todos y hasta mañana en el nombre del Señor Jesús. Disculpe, mañana es viernes. Es porque de viernes para sábado a las 3 de la mañana nosotros estaremos viajando y yo no puedo garantizarle que estaré a las 3 de la mañana orando con ustedes. Pero si tuviéramos condiciones físicas, nosotros estaremos orando. ¿Está bien? Pero si no tuviéramos, más tarde estaremos orando. Dios los bendiga a todos en el nombre del Señor Jesús.